Muy buenos días, estimados estudiantes del programa de Administración Pública en el módulo de Gestión del Talento Humano. Pues estamos nuevamente acá en este segundo encuentro sincrónico en el cual vamos a abordar la segunda unidad. Es un placer para mí acompañarlos en este proceso de aprendizaje y pues en el día de hoy les voy a explicar la unidad 2 y las actividades que tienen que ver con esta unidad. Como siempre, les comienzo con esta frase: un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora, actúa. Entonces, es importante preguntarnos, ¿por qué considera que los seres humanos postergamos las cosas? ¿Qué te impide avanzar en tus propósitos o proyectos de vida? ¿Qué acción realizarías para avanzar en tus sueños o en tus metas? Es importante que nosotros siempre nos preguntemos si lo que estamos haciendo actualmente nos conduce a eso que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante. Les voy a colocar un video en el cual ustedes van a ver lo importante de trabajar en equipo y tiene mucho que ver con el tema de hoy, cómo son las herramientas gerenciales. Eneida, muy buenas, ¿cómo está usted? Les estaba comentando pues que este video es sumamente importante en donde se observa la importancia del trabajar en equipo, ¿verdad? La importancia que es que todos caminen para el mismo lado, porque de esta manera
los resultados pues son muchísimo mejores. Mientras que cuando cada quien camina para su lado, pues nos damos cuenta que la empresa o la actividad que estamos realizando no se va a dar de la mejor manera. Ya abordamos la unidad 1, ya muchos de ustedes me enviaron estas actividades, los que las tengan pendientes deben ponerse al día, ya que como ustedes se pueden dar cuenta, estas actividades están vencidas. En la unidad 2, que es la que vamos a abordar hoy, tenemos la parte de lo que tiene que ver con las herramientas gerenciales en la gestión del talento humano. Dentro de estas herramientas gerenciales, vamos a ver lo que es la comunicación efectiva, el liderazgo, el trabajo en equipo y la motivación, el empowerment, el coaching, la mejora continua, lo que tiene que ver con cultura organizacional, clima institucional, el cambio, y ya para finalizar esta unidad, vamos a ver lo que es el plan de mejoramiento y el plan de capacitación, sobre el cual se va a hacer uno de los trabajos en esta unidad. Eneida, si tiene alguna duda, alguna inquietud, pues con gusto de una vez vamos hablando yo. Ok, profe. Listo. Para esta unidad 2 tenemos dos actividades que vamos a realizar. ¿Cuáles son esas dos actividades? Ambas actividades son en grupo y las vamos a hacer en los mismos grupos que se vienen trabajando. Bueno, si ustedes desean continuar con los grupos. ¿Cuáles son estos dos trabajos? Un diagnóstico sobre el talento humano en una empresa, en una entidad en la cual ustedes pues tengan acceso a la información que se les va a solicitar, y un trabajo en equipo también sobre el plan de mejoramiento. Sobre la misma empresa que se haga el diagnóstico, se va a hacer el plan de mejoramiento. Y recuerden, para que lo tengan en cuenta, que el diagnóstico debe ser sustentado en la próxima clase que vamos a tener, en el próximo encuentro Zoom, y este diagnóstico es el insumo para que ustedes puedan realizar el plan de mejoramiento. Es decir, que el 1 le va a aportar para que este plan de mejoramiento se pueda realizar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un diagnóstico en la empresa sobre cualquier factor, ¿verdad? O sobre cualquier área, de acuerdo a lo que encontremos ahí, pues nosotros vamos a hacer un plan de mejoramiento. Y eso es lo que se va a hacer en esta segunda unidad. Ya esto es la última, esto lo vamos a ver en el próximo encuentro. Entonces, vamos a mirar un poco, de acuerdo al tiempo que tenemos, sobre las herramientas gerenciales. Igual en plataforma tienen material en la unidad 2 que ya les subí, que les va a servir de complemento en cuanto a las herramientas gerenciales y en cuanto al plan de mejoramiento y al plan de capacitación y al diagnóstico también. Las herramientas gerenciales, ¿verdad? Cuando hablamos de estas herramientas, pues son simplemente unos instrumentos o unas metodologías que facilitan el trabajo, que tiene que ver con la planificación, con la organización, con la implementación, seguimiento y control, y obviamente evaluación de todos los procesos que se dan en una organización. ¿Con qué fin? Con el fin de que esta organización pues sea más efectiva y se logren los objetivos que se tienen previstos, ya sea en un área determinada o ya sea en la organización como tal. Obviamente que todas estas herramientas y todas estas metodologías son encaminadas a fortalecer el talento humano, porque hablábamos la semana pasada que el talento humano pues es uno de los factores fundamentales de éxito para que la empresa realmente logre los objetivos o sea más productiva. Dentro de estos aspectos o metodologías o factores importantes para llevar a esa empresa a un feliz término, pues tenemos la comunicación efectiva, la cual es sumamente importante, ya que es fundamental que en la empresa, en las diferentes áreas, se entienda qué es lo que se debe hacer
ese mensaje sea transmitido de la mejor manera, que tanto la persona que lo transmite, llámese jefe de área o llámese compañero, ¿verdad?, de oficina, sepa dar el mensaje y qué es lo que se requiere, y que la otra persona también entienda claramente, o sea, que sepa escuchar qué es lo que esa persona le está pidiendo o qué es lo que la empresa como tal quiere conseguir en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Esta comunicación es fundamental, y lo hablábamos la semana pasada, para que las empresas realmente funcionen de la mejor manera, para que sean productivas, ya que al darse una buena comunicación, pues a nivel de empleados, a nivel de jefes, todo se va a entender mejor, todo se va a comprender mejor porque el mensaje se está transmitiendo claramente, y de esta manera se consiguen pues los objetivos que se quieren alcanzar. Muchas veces nos damos cuenta que cuando no transmitimos bien un mensaje, entonces de pronto la persona, el empleado o el trabajador no hace las cosas bien. Entonces el jefe eh, de pronto le echa la culpa a ese empleado de que no hizo las cosas bien, pero muchas veces es que el mensaje no se transmitió de la mejor manera, y obviamente pues que el empleado o la persona no hizo las cosas porque no comprendió. Entonces es tan importante el que habla o el que transmite el mensaje, como también es importante saber escuchar, porque muchas veces también se falla en la parte del escuchar, porque muchas veces mientras que la otra persona nos está hablando, nosotros estamos haciendo otras cosas o no estamos prestando la debida atención. La comunicación efectiva es una herramienta clave a la hora de motivar al personal, ¿verdad? Para que estos se sientan que hacen parte de un equipo, que son importantes, y dependiendo, como lo dice acá, la forma en la que se hable, pues ese empleado va a recibir o va a percibir ese clima laboral, ya bien sea positivo o negativo. Entonces, hay diferentes formas de comunicar las cosas. De pronto, en el trabajo, Neida se ha podido dar cuenta que a veces hay personas que se expresan de manera agresiva, hay otras que de pronto lo hacen de manera pasiva, que tampoco transmiten lo que quieren decir, y la mejor forma de hacerlo es la forma asertiva que hablábamos la semana pasada, en la cual se debe transmitir en forma clara, concisa, qué es lo que uno realmente quiere. O sea, transmitir todo lo que uno está pensando, porque muchas veces pensamos una cosa y decimos otra. Entonces es fundamental que organicemos nuestras ideas y las podamos transmitir de la mejor manera. Otra de esas herramientas gerenciales que es sumamente importante en las empresas es el liderazgo, ¿verdad? Es fundamental en estas épocas que estamos viviendo que los jefes y los mismos empleados tengan la capacidad de liderazgo, tengan la capacidad de motivar, de influir en las personas para que se logren los objetivos, pero influir en una manera positiva, eh, dándoles las herramientas necesarias para que ellos puedan realizar las labores, y también haciéndolos sentir importantes dentro de la empresa, para que de esta manera pues ese liderazgo se dé efectivamente. Un líder será capaz de establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración de los miembros, todo con el fin de lograr un objetivo común. Por eso que dependiendo el líder a sí mismo, se dan los resultados. Muchas veces nos damos cuenta que tenemos a veces jefes que no motivan, que no inspiran y que no ejercen ese liderazgo de la mejor manera. Lo que hacen de pronto algunos líderes es generar un clima laboral negativo, lo cual repercute, ¿verdad? ¿Iba a decir algo, Neida?
No, estoy escuchando, profe. Cuando quiera aportar, con gusto. Sí, sí. Yo he tenido experiencia en todo, en esto, todo lo que usted ha citado, de un líder comunicativo, de un líder muy humano, de un líder, y en la conclusión de todo esto, profe, he sacado que muchas veces una buena comunicación, un buen trato, motiva más al empleado que hasta la remuneración de forma monetaria. Claro que sí, de hecho, lo que usted acaba de decir es muy cierto y eso se vio por lo menos en los estudios que hizo Elton Mayo, que fue uno eh, de los estudiosos de la administración en la parte social, decía eso que usted acaba de decir justamente, porque anteriormente la administración clásica, por así decirlo, decía que el hombre trabajaba meramente era por la parte económica. Entonces ya cuando viene Elton Mayo, Mary Parker y otros estudiosos de la parte humana, de la parte social, ellos dicen de que no es únicamente la parte económica la que motiva al hombre a trabajar, sino que es esos factores que usted acaba de decir, el sentirse bien, la parte motivante, la parte de los trabajadores, el equipo de trabajo, todo eso que se forma, que eso influye más en la productividad del el trabajo en equipo que se haga con las personas, ese ambiente que se genera, que la misma remuneración. Entonces ya ahí comienza a verse como al hombre, no como el ser económico, sino como el ser social. Y comienzan a estudiar pues una serie de factores, como lo que usted estaba mencionando, que inciden realmente en la productividad del trabajador. Entonces no es únicamente la parte económica, tal cual como usted lo acaba de decir. Por eso es tan importante tener en cuenta estas herramientas que son fundamentales cuando uno dirige personal, porque eso puede afectar, como lo vamos a ver más adelante, pues el clima. Y cuando uno trabaja en una parte en la que no se siente bien, entonces obviamente que los resultados no van a ser tampoco los mejores. Entonces, tal cual como usted lo acaba de decir, Eneida. Dentro, dentro de estas herramientas, pues también las acabó de mencionar usted y también la acabamos de mencionar, que es lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, que es sumamente importante y por eso yo a ustedes también se los recalco a nivel de plataforma, porque es fundamental aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar con el otro, porque el ser humano por naturaleza es un ser sociable. Entonces, muchas veces vemos, y no sé si usted de pronto en el entorno en el que vive o en el que trabaja, muchas personas no saben trabajar en equipo y los jóvenes que están saliendo ahora de las escuelas, dadas a estos usos excesivos de las tecnologías y eso, no son muy dados a trabajar en equipo porque se están acostumbrando como que a estar solos, a que entonces todo eso va a repercutir en un tiempo cuando lleguen a trabajar a las empresas, porque el trabajo en equipo pues es fundamental para que los objetivos se puedan cumplir realmente. Porque qué tal en una empresa cada quien trabajando de manera independiente como islas, sería muy difícil. Entonces es fundamental que esta habilidad o esta competencia del trabajo en equipo sea destacada en la empresa, sea practicada y sea, por así decirlo, actividades que conduzcan a que todas las personas de la empresa aprendan a trabajar en equipo de manera coordinada, en donde haya, como lo dijimos anteriormente, un líder, porque es que muchas veces todos quieren mandar, todos quieren, entonces así tampoco se puede. Tiene que haber un orden en el cual pues haya una persona que dirija o que oriente y que saque lo mejor de cada uno de los integrantes de ese equipo de trabajo. Así es. Para que un equipo sea efectivo, es fundamental que los miembros del equipo entiendan y acepten el compromiso, ¿verdad?, que ellos tienen con la organización y con los objetivos. Por eso es importante que cuando trabajamos en equipo, todas las personas, absolutamente todas, sepan y comprendan la importancia de la labor que cada una realiza dentro de ese equipo y la importancia que a su vez el área de trabajo tiene para la empresa, porque ahí es cuando todos van a aportar desde el rol que tiene cada uno para que esa empresa, área o actividad o proceso funcione de la mejor manera.
igual es fundamental la motivación, pues lo hablábamos ahorita. Según la RAE, la motivación es un conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos ahorita, si nosotros nos sentimos motivados, que somos valorados, que nuestro trabajo es tenido en cuenta, es que a veces el reconocimiento, una palabra de agradecimiento, todo esto nos motiva a nosotros a salir adelante. Así mismo ocurre a nivel personal o familiar o con nuestros hijos. Es tan importante decirle cuando las cosas están bien, porque a veces el ser humano es dado a decir únicamente cuando las cosas están mal, pero cuando las cosas están bien, como que creemos que es la normalidad que estén bien, entonces no las resaltamos. Entonces, tan importante dejar de pronto de resaltar lo malo y resaltar mejor las cosas buenas, porque esa es una forma, pues, de motivar. Asimismo ocurre en las empresas. A veces se nota nada más en lo malo, lo que el empleado no está haciendo bien, pero cuando las cosas las hace bien, las dejan pasar. Y ahí sí de pronto no se le reconoce. Entonces es importante resaltarle al trabajador cuando hace las cosas bien. Motivar a alguien se trata de crear un entorno en el que éste pueda satisfacer sus objetivos, aportando su energía y su esfuerzo. Es decir, sacando lo mejor de cada uno. Sacando lo mejor de cada uno, no sacando lo peor. De ahí que vienen como en cadena lo que tiene que ver con la comunicación, con el liderazgo, con el trabajo en equipo y obviamente que los trabajadores se sientan que son importantes dentro de ese equipo de trabajo, dentro del área, dentro del proceso y por supuesto dentro de la empresa. La motivación empresarial hace referencia a la capacidad que tiene una empresa de mantener implicados a sus empleados para dar el máximo rendimiento y conseguir así los objetivos empresariales. ¿Por qué? Porque a través de diferentes motivaciones, ¿verdad? Como las veíamos acá en la anterior diapositiva, ya sean logros, reconocimientos, retos, promoción, ambiente laboral, recursos materiales, sueldos, relaciones personales, a través de esta motivación, pues el empleado se va a sentir a gusto y va a rendir mucho más. Uno de los métodos más utilizados para mejorar la motivación de los trabajadores es el coaching, que también vamos a tratar un poquito acá. Ahora, dentro de estas herramientas también tenemos el empowerment, que es una forma fundamentalmente distinta para trabajar en conjunto. Se necesitan empleados que puedan tomar decisiones, que puedan encontrar soluciones a los problemas que se les presenten y que tengan iniciativa y reconocimiento por los resultados alcanzados. Cuando hablamos de empowerment, quiere decir que le debamos a ese empleado esa facultad para que también pueda tomar decisiones por sí solo, para que no se sienta que siempre tiene que estar pidiendo permiso, sino facultar a ese empleado para que él pueda tomar decisiones. Obviamente que el facultarlo, ¿verdad? Para que esto o darle este poder a los empleados implica que tiene que haber un proceso de capacitación, un proceso en el cual se le diga a ese empleado lo que se espera de él, lo que él puede dar y que así como él tiene el poder de decidir, también, pues obviamente, asume los riesgos que se puedan presentar. Es decir, puede tomar decisiones, pero también tiene que ser muy prudente y muy responsable, porque también al asumir esas decisiones, pues también está asumiendo cualquier riesgo que se pueda presentar en esa actividad o en ese camino. Los colaboradores son responsables de sus propios resultados, son parte de un equipo, pueden desarrollar habilidades y talentos y tienen control de su propio trabajo. Para que esto se dé, ustedes saben que hay que confiar y hay que trabajar y hay que confiar en el otro, porque muchas veces notamos que hay personas que no confían en sus trabajadores porque de pronto creen que no tienen las competencias, porque de pronto creen que no. Entonces, si ese empleado no se siente
que confían en él, seguramente no va a dar más. Mientras que cuando uno le dice a una persona que sí puede hacerlo, que lo está haciendo bien, esa persona cada día va a rendir más y cada día va a dar más dentro de la empresa. De ahí lo importante de que el empleado se sienta que él es respetado, que él es valorado y que se tiene en cuenta dentro de la empresa. El empowerment es compartir el poder, pero también la responsabilidad, ¿verdad? O sea, así como yo puedo hacer una cosa, también puedo hacer la otra. Entonces, ahí es cuando al trabajador se le dice que debe compartir ese riesgo que se debe asumir en un momento determinado. Para generar estos procesos, obviamente que tienen que haber un plan de capacitación, un proceso de evaluación, de seguimiento, para mirar esas capacidades, esas competencias de los empleados y hasta dónde cada rol de ese empleado puede llegar y hasta dónde él puede tomar decisiones por sí solo, ¿verdad? Porque hay momentos en los que sí puede tomar decisiones, pero ya llegará un momento en que hay funciones que no le pertenecen, no le atribuyen y ya vendrá entonces otro nivel en el que se tomen ese tipo de decisiones. Otra herramienta importante de las que nosotros mencionaba ahorita, que tiene que ver también con la motivación, es el coaching, que es una serie de técnicas y herramientas utilizadas en el equipo humano con el objetivo de mejorar la comunicación entre las personas, conseguir una mayor motivación laboral y mejorar el rendimiento de los empleados. Consiste en la resolución de problemas y la consecución de objetivos. Cuando nosotros hablamos de coaching, ¿verdad? Hablamos de entrenamiento. Es decir, que se entrena a la persona, se le faculta, se le potencian todas esas habilidades y talentos que tiene para que esta persona se pueda desempeñar de una mejor manera en su puesto de trabajo y dentro de la empresa. Esto es fundamental porque a través de esto las personas van adquiriendo cada día mayor confianza en ellas mismas porque ese coach se va dando cuenta de pronto qué falencias hay o qué falencias tiene y se van reforzando sin que esta persona, el coach, le diga al que está, la persona que está entrenando al trabajador, qué es lo que debe hacer. Él simplemente le dice, le va dando herramientas, porque en este caso él no le va a decir haz esto o haz aquello. Por eso se dice que es una forma de llevar a que el otro vaya descubriendo por sí mismo y vaya mejorando, pero sin que le digan qué tiene o qué no tiene que hacer. Esta técnica se utilizó a utilizar a nivel individual para personas que querían mejorar algún aspecto de su vida individual. Sin embargo, en la actualidad, muchas empresas lo están utilizando a nivel organizacional para mejorar sus procesos y lo que tiene que ver con el talento humano. El coaching crea un espacio en donde se genera aprendizaje y desarrollo del talento para lograr resultados sobresalientes. Entonces, fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta dentro de nuestras empresas, dentro de nuestro trabajo, porque estas herramientas van a permitir que la empresa funcione pues de la mejor manera y podamos obtener los resultados que nosotros realmente queremos obtener, sobre todo en estas épocas en las que hay diferentes situaciones que se presentan y estos empleados o trabajadores deben adaptarse a esos cambios. Entonces es importante utilizar todas las herramientas que nos permitan a nosotros mantenernos en el mercado y de esta manera pues los empleados se benefician y también se benefician los dueños de la empresa o de la organización. El coaching utiliza las preguntas como una de sus principales herramientas.
Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer mejor que otras 1000 personas? O sea, que los empleados se pregunten eso, porque cada uno tiene talentos y competencias, habilidades diferentes. Entonces, desde cada uno, mirar cómo se hace. En mis actividades tengo oportunidad de hacer lo que mejor sé hacer. O sea, es como mirar en qué es buena la persona e irle dando la oportunidad de que se desenvuelva en esa actividad. Porque como decían, si uno está, el trabajador está en lo que haciendo lo que le gusta hacer, pues lo va a hacer con agrado, con felicidad y mejor dicho, va a hacer su trabajo mejor. Mientras que si de pronto el trabajador está siendo subvalorado y no está haciendo el trabajo que él realmente podría estar haciendo, entonces no lo va a hacer de la mejor manera. Entonces, de esta manera, respondiendo a estas preguntas que leíamos ahorita, pues va a permitir identificar los talentos y las fortalezas de esos trabajadores, desarrollarlos y ubicarlos en la situación concreta para que ellos se desenvuelvan de la mejor manera. Es mejor, a veces creemos que estos procesos o el utilizar herramientas, esto lo que nos va a dejar retrasar o nos va a generar mayores costos, pero a veces un costo en un momento determinado del proceso nos puede más adelante mejorar los procesos y en un futuro esos costos que supuestamente estaban acá, en un futuro van a ser mínimos y nos van a mejorar el precio o el costo del producto o del servicio. ¿Por qué? Porque las cosas se van a hacer mejor y el empleado va a dar lo mejor de él en cada una de las actividades que realiza. Otra de las herramientas que tenemos es la mejora continua, ¿verdad? El Kaizen. Esto todo más se da en Japón, se dio en Japón, el origen. Involucra a todo el personal de la organización. La filosofía del Kaizen consiste en que todo se puede cambiar siempre y cuando sea para mejorar, ya sea en procesos de comunicación, en actitud, en producto, en servicios, en lo que uno vaya a hacer. Y pues en calidad sabemos que esta parte de la mejora continua la aplicamos a través del ciclo PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, en donde se le hace seguimiento a todas esas actividades que nosotros realizamos, pues para llevarlas a un feliz término, para poderlas mejorar. Entonces, es necesario que a nivel de empresa, a nivel personal, porque siempre lo digo que a veces nosotros hablamos a nivel empresarial, pero todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros realizamos, realmente tenemos que traerlo a nivel personal y mejorar constantemente, mirar qué estamos haciendo bien, mirar en qué podemos mejorar, mirar, o sea, hacernos seguimiento. Y si nosotros mejoramos a nivel personal, obviamente que también esto se va a ver reflejado en las empresas. Entonces, es utilizar la mejora continua, no únicamente en las empresas, sino también a nivel personal, en lo que nosotros realizamos. Todas estas herramientas, obviamente, que se dan pues en las empresas. Y dentro de las empresas hay algo que todos hemos escuchado que tiene que ver con la cultura organizacional, con el clima organizacional y con el cambio, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura organizacional, es el conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de una empresa. Es fundamental en toda la organización, ¿verdad? La cultura, ya que guía el rumbo de la empresa y orienta la forma en la que ésta se debe conducir. Es como esa ruta, como esa guía, como eso que va orientando. Y lo cual, que es sumamente importante que todos los trabajadores, que todas las personas desde el cargo más pequeño lo puedan conocer para que esto se pueda, la empresa pueda funcionar de la mejor manera. Es la personalidad de la organización,
la que caracteriza la forma de ser, lo que tiene que ver con los valores, con la misión, con la visión. O sea, ¿qué es lo que hace la empresa? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuáles son esos valores que la están guiando, que la están orientando? Todas esas creencias, esos hábitos. Entonces, todo esto hace parte de la cultura de la empresa y es sumamente importante que los trabajadores la conozcan para que todos caminen hacia el mismo lado, porque muchas veces le damos poca importancia a cuando un trabajador ingresa a la empresa a ese proceso de inducción. Y a veces la inducción es que la persona llega y toma el puesto y comienza a trabajar, pero es importante también que en ese proceso de inducción se le enseñe o se le muestre a ese trabajador o colaborador la cultura de la empresa para que la conozca, para que la entienda, para que se apropie de ella y para que camine en el mismo lado. Porque a veces eso se omite y a veces vemos que las cosas no funcionan bien porque la persona no conoce realmente qué es lo que la empresa quiere o cómo ella desde su trabajo puede aportar para la cultura de esta empresa. Asimismo, ya hablamos de la cultura, entonces también está el clima, ¿verdad? Que son todas aquellas relaciones laborales y personales que se desarrollan en el lugar del trabajo. Según sea el clima organizacional de una institución o empresa, se puede evaluar y medir su desempeño y el logro de los objetivos. Mencionábamos hace un momento esa parte que cuando el trabajador está motivado, cuando el trabajador es escuchado, cuando el trabajador es reconocido, pues hay un buen clima laboral porque se siente bien y todas las personas y todos los trabajadores pues están dentro de la empresa, sienten que están realizando bien su trabajo. María Eugenia, buenas, ¿cómo está? El clima organizacional puede ser visto como la percepción que existe dentro de la empresa respecto del ambiente del trabajo. La percepción de los empleados puede mejorar o empeorar según las prácticas internas puestas en práctica. Precisamente porque la percepción, porque de pronto un empleado es valorado, es reconocido, pero de pronto el otro no, o de pronto el otro siente que a este sí le reconocen y que a aquel no le reconoce, entonces comienza a creer, por eso es que precisamente se generan esos malos climas laborales. La importancia que tiene que ver en que todos sean tratados de la mejor manera, que hayan unos lineamientos específicos en los cuales a todos los trabajadores se les reconozca lo que hace de la misma manera, en la que todos tengan los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas beneficios y no que de pronto unas personas se vayan a sentir valoradas y las otras no, porque es en ese momento en que se genera ese clima laboral que puede afectar obviamente la productividad de la empresa. El clima laboral es ese ambiente físico y humano en el que se desarrolla el trabajo, ¿verdad? Influye en la satisfacción del personal y está relacionado con la forma de relacionarse y obviamente con la cultura de la empresa. Consiste en crear un ambiente de trabajo propicio en las relaciones interpersonales entre dirigentes y empleados. Miren que dice que es el ambiente físico y humano. ¿Por qué el físico? Porque tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el lugar de trabajo en donde yo me desempeño, los equipos y toda esta parte, pero también la parte humana, todo lo que tiene que ver con los jefes y los empleados que están conmigo compartiendo la oficina, compartiendo la empresa. Todo esto hace parte del clima laboral. Para generar un buen clima laboral, pues los líderes que hablábamos anteriormente, cuando hablábamos del liderazgo, estos líderes tienen que despertar en toda la parte, en todos los colaboradores, ese trabajo en equipo y tienen que sacar, como decíamos, lo mejor de cada uno. En cuanto al ambiente del trabajo, pues la parte de la ergonomía, los equipos de trabajo, los colores, la disposición de los muebles,
sea, todo ese ambiente en el que nosotros hacemos nuestro trabajo va a influir, porque imagínense ustedes de pronto un lugar en malas condiciones, sucio, desordenado, no vamos a rendir lo mismo. De ahí que para que todo esté mejor, pues uno generalmente cuando uno está trabajando, ¿verdad? Uno tiene todo organizado, tiene cada cosa en su lugar, tiene todo de la mejor manera, lleva inclusive una rosa, un jarroncito, algo que a uno, al empleado, como que identifica ese puesto de trabajo y de esta manera se va a sentir bien. La parte del reconocimiento, en donde hayan planes sí, planes o actividades en las cuales se destaquen esas cosas buenas de los empleados como reconocimiento. Esto los va a motivar y va a hacer que el empleado pues dé lo mejor cada día. Que haya integración entre los miembros, que haya un buen trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque lo deseamos ahorita también, que el hecho de que en el equipo todos aporten y todos se sientan valorados, pues esto va a permitir que las cosas funcionen de la mejor manera y que esa actividad que tenemos la saquemos adelante entre todos, en donde cada uno sepa que la actividad que cada uno realiza es fundamental. La buena comunicación, ya estaba hablado también, tenemos que saber transmitir de manera asertiva lo que queremos dentro de nuestro trabajo y también tenemos que saber escuchar para poder entender lo que la otra persona nos quiere decir. Estas son algunas ventajas de que haya un buen clima laboral en la empresa. Se incrementa la productividad y se ahorran los costos. Se facilita la toma de decisiones. Se mejora la relación, obviamente. Hay mayor satisfacción. Se reduce el ausentismo. Facilita la motivación. Despierta la creatividad. El trabajo en equipo también se facilita. Hay una mejor comunicación y obviamente que se van a cumplir los objetivos de la empresa. La conexión entre cultura organizacional y clima laboral se basa específicamente en que las políticas, misión, valores, principios que se manejen dentro de la empresa, es decir, la cultura, ¿verdad?, que hablábamos ahorita, influirá directamente en el comportamiento y en la percepción que tienen las personas en su ambiente de trabajo. Las dos cosas van de la mano. El clima es la percepción de los empleados de su lugar de trabajo y la cultura está relacionada con las formas escritas y verbales que deben ser seguidas por los colaboradores y que pueden influir, ¿verdad? Como misión, visión, la parte estratégica, y ahí les coloco un cuadrito para que puedan de pronto mirarlo. Ustedes saben que igual esta información yo se la subo a ustedes a la plataforma. Hay una bulla por acá, voy a cerrar un momentico. Asimismo, les decía que también íbamos a tocar la parte de los cambios organizacionales. Los cambios, ustedes saben que en las empresas, ¿verdad?, se generan a nivel interno y a nivel externo. Pues a nivel interno, ya cuando la empresa toma la decisión, ¿verdad?, dependiendo algún cambio que vayan a hacer, dependiendo algún proyecto nuevo, entonces se hacen esos cambios. Y a nivel externo, pues todo lo que tiene que ver, ya ustedes eso lo han visto en la matriz DOFA, ¿verdad?, de las amenazas, de las oportunidades y eso. A nivel externo, pues están las leyes, los decretos, la parte económica, que en un momento determinado puede afectar. Por ejemplo, tomando el caso que estamos viviendo actualmente, cuando se dio en marzo la pandemia, muchas empresas no estaban preparadas, ¿verdad? Y hubo unos cambios externos, en este caso, que los afectó. Y a nivel interno, tuvieron que asumir esos cambios externos que se dieron, se asumieron a nivel interno y las empresas tuvieron que adaptarse. Los empleados tuvieron que adaptarse y es la hora
en la que todavía nos estamos adaptando, porque algunas empresas se adaptaron rápido, pero en la actualidad vemos que hay empresas que todavía no cuentan con esa transformación digital, no cuentan con las herramientas digitales. Peor aún, muchos de sus empleados tampoco cuentan con esas competencias digitales, entonces se están apenas adaptando. Entonces, esos cambios tenemos que estar preparados. De ahí que una de las competencias, ¿verdad?, sumamente valiosas es la adaptación al cambio de los empleados y en las empresas, porque realmente el mundo es cambiante y en cualquier momento las cosas pueden cambiarnos. Nos damos cuenta a nivel personal también, o sea, en un momento u otro las cosas nos cambian y debemos ser resilientes para, primero, para adaptarnos al cambio y segundo, para levantarnos a pesar de situaciones, circunstancias. Entonces, el empleado tiene que estar preparado para ese cambio. No sé si quieren hacer alguna intervención con base a lo que estamos hablando, algún aporte, algún ejemplo, algo que ustedes tengan. Las escucho. Si no, pues igual yo sigo, pero sí me gustaría, como ya aquí de pronto en esta parte, terminamos lo que tiene que ver con las herramientas gerenciales, con la cultura, con el clima y con la parte del cambio, antes de pasar al plan de mejoramiento y al plan de capacitación para posteriormente explicarles las actividades que debemos realizar en esta unidad. Aunque ya se las mencioné anteriormente, pero ustedes saben que siempre se las explico para que les quede completamente claro. Por ejemplo, sí, no, les voy a preguntar, no, le escucho. Con respecto a los cambios, sí, los cambios fueron bruscos, de hecho ni las empresas ni los empleados estaban preparados y hoy día continuamos en esa lucha. Por ejemplo, yo que me desenvuelvo en el sector salud, mire que mi IPS, a pesar de todo, aún seguimos trabajando con intermitencia porque las condiciones físicas, la infraestructura de la empresa no se presta para distribuirnos todos masivamente, porque por lo general las empresas tienen hacinamiento y para esta pandemia es lo que menos se quiere, el hacinamiento en las oficinas. Entonces sí, lo que usted dice es muy cierto que tenemos que estar adaptados, más que todo dispuestos a los cambios, tanto internos como externos, porque la vida nos sorprende cada día. Totalmente, Neida, y eso lo iba a preguntar a ustedes justamente, que si en las empresas en las que están, ¿cómo ha sido ese proceso de cambio? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación a todos estos protocolos, a toda esta forma de teletrabajo? Pues teniendo en cuenta el tema que estamos viendo justamente. Sí, allá tocó prácticamente pues reinventarnos, pues a Dios gracias se fortaleció esa parte, lo que es la bioseguridad, lo que es pues de pronto el teletrabajo está fortalecido, de hecho a lo que es médicos, y eso que ellos son pues medicina externa, muchos están desde casa, lo que se requiere que sea presencial, pues sí, pero hay con distanciamiento y todos los protocolos de bioseguridad fortalecidos, porque nos tocó. Claro que sí, y todo esto, como le digo, genera costos para la empresa. Necesita también el trabajador ser capacitado, porque como le digo, de pronto hay empresas que cuentan con la fortuna de que sus empleados manejaban la parte de informática digital, Sí. pero muchas empresas que he escuchado, las personas no están capacitadas para la parte digital, entonces les ha tocado comenzar de cero, inclusive capacitar a los empleados. A algunos les ha tocado ir a trabajar porque no tienen las condiciones de programas o de paquetes informáticos tampoco para hacerlo de manera virtual y no manejan las herramientas. Y ni las habilidades, en muchos casos, no tienen las habilidades. Entonces, no las tienen. Esto es, más que todo, es un llamado de atención a nosotros como personas que cada día nos estemos, ¿cómo diría? Atentos a los cambios y más que todo como de compromiso con uno mismo y con la sociedad, porque
El mundo es cambiante. Totalmente, el mundo nos está cambiando y esta pandemia nos dejó ver lo vulnerables que somos, y también nos dejó ver que así como somos vulnerables, somos resilientes y somos capaces de levantarnos, porque fácil no es lo que se está viviendo, todos estos cambios, pero también vemos cómo hemos ido saliendo adelante, ¿verdad? En todas estas situaciones, porque el ser humano tiene las capacidades, pero como usted lo dice, tenemos que prepararnos, porque eso no llega por arte de magia, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de formación, de capacitación constante y de querer, de voluntad para poderlo realizar. Y de compromiso personal, porque aún a veces haciendo capacitaciones en las empresas y todo, habemos empleados que somos desobedientes y comprometemos nuestra vida y hasta lo de los compañeros y el entorno, porque claro. se ven unos casos que aún las empresas capacitando y todo, no hay una conciencia humana de lo que la responsabilidad que debemos tener con nosotros mismos inicialmente y con la sociedad. No, es que la capacitación, por eso le decía que tenía que ser voluntad propia, porque es que lo que usted dice, a usted le pueden decir en la empresa, pero si usted no quiere hacerlo, o sea, es difícil y por eso vemos que frente al cambio está la parte de la resistencia a ese cambio. Y eso se da en muchos trabajadores que se resisten a ese cambio y ahí es donde vienen pues los problemas, los inconvenientes que se dan en ese clima laboral. De ahí que hay pues todas estas herramientas de las que hemos estado hablando, que hay que hacer como que uso de todas ellas y de paso de la paciencia también, porque es difícil trabajar con seres humanos en las cuales son diferentes formas de ser y de pensar. Pero sí hay herramientas y que poco a poco las personas, pues la idea del talento humano es justamente ese, lograr que las personas realmente, como usted lo decía, desde cada una tenga esa responsabilidad y esa voluntad de aprender y de hacer las cosas cada día mejor, de aportar a ese equipo. De ahí la importancia que se cree un clima laboral positivo y agradable en la empresa para que todos puedan dar lo mejor, sintiéndose valorados, sintiéndose agradecidos con esa entidad o con esa empresa. Ahora, listo. Ahora, en cuanto al plan de mejoramiento, ¿verdad? Déjenme acá porque no se me deja ver acá. Un plan de mejoramiento es el resultado de un conjunto de procedimientos, acciones y metas diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática en las organizaciones. Cualquier plan de mejoramiento necesita determinar claramente cuál es su objetivo, cuáles son las estrategias y actividades que se desarrollarán para lograrlo. El plan de mejora se constituye en un objetivo del proceso de mejora continua. Entonces, en otras palabras, un plan de mejoramiento es cuando la empresa primero toma la decisión, ¿verdad? De mejorar, como su nombre lo indica. Entonces, se comienza por un diagnóstico de la empresa en el cual se miran y se observan las diferentes áreas que se vayan a mejorar, porque a veces la empresa decide mejorar toda, a veces comienza por áreas, entonces se hace un diagnóstico a esa área, dependiendo los resultados que se encuentren en ese diagnóstico, en esa área, pues se toman las medidas o las acciones correctivas, que son precisamente esas acciones de mejoramiento, pero como lo dice ahí, deben haber un objetivo claro, porque el objetivo, recuerden que en todo proyecto o en todo plan, es lo que va a guiar hacia dónde yo quiero, qué es lo que yo quiero lograr o qué es lo que yo quiero conseguir. Y con base en ese objetivo, defino, con base en lo que encontré, ¿verdad? En el diagnóstico y en ese objetivo que yo quiero conseguir, defino unas estrategias, unas actividades que me van a permitir a mí mejorar en esos aspectos que dentro de la empresa no están funcionando bien. Por eso siempre hablamos de, cuando nosotros decimos que vamos a mejorar, pues obviamente que mejoramos sobre lo que no está bien y también sobre lo que está bien hay cosas que se pueden hacer cada día mejor.
Voy a conectar acá, dejen un momento porque se me está descargando. Listo. Dentro de ese plan de mejoramiento, acá les dejo como una imagen de esos pasos, ¿verdad? Que se deben hacer, lo mencionaba ahorita, se debe identificar el proceso o el problema, se deben identificar las causas que originan ese problema. Luego que yo tengo identificado tanto el problema como las causas, yo defino los objetivos, ¿verdad? Lo que yo quiero lograr. Defino las acciones que yo debo realizar para mejorar. Le debo hacer seguimiento a esas acciones. Ahora en el próximo cuadro van a ver estas etapas de manera más detallada en forma vertical. Por ejemplo, acá, ese plan de mejoramiento, miren los pasos que están acá, que son los mismos que les acabo de mostrar acá, en la parte de atrás. Entonces aquí los vamos a ver. ¿Por qué se los coloco ahí? Para que ustedes lo tengan presente en el momento de hacer un plan de mejora, aunque esta es una de las actividades que yo les voy a colocar, pero yo les hice a ustedes un formato con los puntos específicos que deben realizar para que de pronto les sirva de orientación y de esta manera pues ustedes tienen el formato y es más fácil identificar esa parte de la mejora dentro de la empresa que les comentaba anteriormente. Entonces, dentro de esos pasos, identificar el plan de mejora, ¿verdad? Que era lo que les decía, qué es lo que voy a mejorar, cuáles son esas causas, porque cuando nosotros tenemos un problema, recuerden que es fundamental identificar cuáles son esas causas para poder ir a la raíz del problema. Se formulan unos objetivos, se hacen unas acciones, yo debo planificar, porque recuerden que dentro de todo plan de mejora o en todo el proceso de mejora continua, debe haber una planificación para yo poderle hacer seguimiento, control, evaluación y obviamente con base en lo encontrado, si las cosas se están dando o no de la mejor manera, yo les pueda realizar esas acciones de mejora que equivaldrían al actuar dentro del ciclo PHVA. Les colocaba acá, les resalto aquí, que es necesario realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la empresa o el área que se va a mejorar. Una vez se debe realizar ese diagnóstico, se debe determinar la estrategia que se va a seguir para que el usuario de los servicios perciba de forma significativa la mejora que se va a hacer. Este es justamente el trabajo que ustedes van a realizar y que les voy a explicar ahorita. Van a realizar un diagnóstico y con base en este diagnóstico pueden realizar el plan de mejora. Dentro de los planes de mejora, para nosotros poder pues mejorar, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes que están en sus trabajos saben que se dan unos indicadores de gestión, que son las medidas que se utilizan para medir el avance, ¿verdad? De los proyectos, el avance de las actividades. Siempre dicen a uno, ¿cómo están los indicadores? ¿Cómo están los indicadores? Todo el mundo habla de indicadores. Y es como ese nivel en el que van avanzando las diferentes actividades. Nos permite a nosotros saber los indicadores en dónde estamos, en qué nivel de avance vamos, cómo vamos cumpliendo esas metas realmente, si estamos contribuyendo o si realmente no lo estamos haciendo de la mejor manera. Ellos nos permiten justamente al medir, ¿verdad? Porque son una medida de éxito de las empresas. Entonces, al medir, nosotros cuando medimos, podemos mejorar esas cosas que no están bien o ese porcentaje en que no se encuentra bien. Hay unos indicadores que ustedes también de pronto en el sector público o los que trabajan en el sector público, igual en el sector privado también,
hay unos indicadores de gestión que son los que más se manejan, que son los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Siempre escuchamos que decimos, mírame cómo van con los indicadores de eficiencia o los de eficacia, cómo van. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, nos referimos a la parte de los recursos, al modo óptimo de utilizar los recursos, ¿verdad? Para la obtención de los resultados. Cuando ustedes siempre escuchen eficiencia, lo van a relacionar con los recursos, el buen uso de los recursos para obtener los resultados. Cuando hablamos de eficacia, sirve para establecer si los objetivos y metas programadas se cumplieron. Es decir, eficacia, ahí se los resalto, tiene que ver con resultados. Eficiencia, buen uso de los recursos. Eficacia, que los resultados que yo espero se den de la mejor manera, ¿verdad? Que esos resultados se den positivamente. Y efectividad, entonces es como si fuera la unión de las dos. Va a medir el impacto que tiene eso. Es decir, si yo utilicé bien los recursos que me dieron, si yo logré con esos recursos que me dieron los resultados, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tenía X dinero, X recursos, X personal y realicé unas capacitaciones al personal. Entonces yo hice un buen uso de esos recursos con el dinero que me dieron, hice la capacitación, me alcanzó y todo. Entonces yo miro para ver si realmente esos resultados fueron los esperados, es decir, si yo terminé todo en el tiempo que era, en las fechas establecidas, si asistieron las personas que debían asistir, etcétera. Pero yo en la parte de la efectividad voy a medir ese impacto, ¿verdad? En la población, es decir, lo que decíamos de pronto ahorita que mencionaba Eneida, si realmente esos empleados que yo capacité, o sea, el impacto que se dio, o sea, si se está atendiendo mejor al público, si era de esa parte, o si los productos se están haciendo mejor, o sea, si ese impacto, si todo eso que yo hice realmente valió la pena y se están viendo los resultados. Entonces, es la relación en la parte de la efectividad entre los resultados esperados y los resultados obtenidos. Entonces, es, resumiendo, acá lo podemos ver mejor. Eficiencia, recursos, eficacia, atributos o resultados, y la efectividad tiene que ver con el impacto. Ahí les coloco algunos indicadores que tienen que ver con eso cuando nos referimos a eficiencia, cuando nos referimos a eficacia y cuando nos referimos a efectividad. Les traía un ejemplo acá también que es como con base a lo que les estoy hablando. Voy a quitar acá. Cuando hablamos aquí, dice, gráfica de relación entre la eficacia y la eficiencia. Dice, no es eficiente ni eficaz. Dice, no alcanza las metas y desperdicia los recursos de su organización, ¿verdad? O sea que ni alcanzó las metas, ni tampoco, y desperdició los recursos, o sea, no hizo nada. Entonces, es ineficiente y es ineficaz. No hizo ninguna de las dos cosas. En este caso, dice, es eficiente, estamos hablando de recursos, ¿verdad? Pero no es eficaz. Entonces dice, administra muy bien los recursos, ¿verdad? No, tiene bien los recursos, pero no alcanzó las metas establecidas. Entonces la persona sí hace buen uso de los recursos y todo, pero de pronto no hace su trabajo bien, no tiene las metas. Entonces está siendo eficiente, pero no está siendo eficaz porque no está cumpliendo. En el tercer caso, es eficaz, pero no es eficiente. Miren aquí es lo contrario del anterior. Alcanza las metas, ¿verdad? Logra los resultados que le proponen. Le dicen haga esto y él lo hace y lo cumple. Pero hace un uso indiscriminado de los recursos de la organización. Es decir, gasta muchos recursos. Entonces tampoco está siendo eficaz, pero no está siendo eficiente. ¿Por qué? Porque sí, logró los resultados, pero ¿a costa de qué? A costa de gastarse una cantidad de recursos que no se tenía que haber gastado. Mientras que lo que se quiere es este último cuadro, donde dice efectivo, en donde es eficiente y es eficaz al mismo tiempo. Es decir, alcanza las metas de su organización y a la vez economiza recursos o los hace rendir mucho más.
Que a esto es a lo que nosotros tenemos que apuntarle siempre. A utilizar bien los recursos, porque ustedes saben que los recursos del Estado pues son escasos o de cualquier empresa. Y lograr los resultados. Porque de nada sirve ser eficaz y no ser eficiente, ser eficiente y no ser eficaz. Debemos ser efectivos realmente. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para sus trabajos y también para la parte laboral. Trabajos académicos y trabajos laborales. Ahora, en lo que tiene que ver con el plan de capacitación, formación y desarrollo, pues ustedes saben que igual cuando uno realiza un diagnóstico en la empresa, se deja ver dependiendo de las evaluaciones que se realicen, ¿verdad? Miramos las competencias, miramos las deficiencias, pero cuando hacemos esas evaluaciones las hacemos con el fin de identificar, no acusar al trabajador, ¿verdad? Que está, no, sino mirar las falencias que esa persona tiene para poderlas mejorar. Entonces, con este plan de capacitación, pues las organizaciones logran como mejorar esas competencias en los trabajadores, logrando que estos sean más competitivos y de esta manera, pues la empresa sea más productiva. Pues siempre les voy a decir acá, se detectan las necesidades, se diseña un plan de capacitación con base en estas necesidades, se implementa obviamente la capacitación y se evalúa. Recuerden que siempre es fundamental dentro de todo proceso de mejora continua que haya una evaluación y un seguimiento para poder mejorar, porque lo que no se controla, pues no se puede mejorar. Lo que un programa de formación debe contener, pues obviamente motivación, ¿verdad? Presentación dinámica de los conceptos, modelación, o sea, cómo lo voy a hacer, simulación, porque tiene que ver con casos y talleres, pues ustedes me imagino que los han capacitado en sus empresas y cada empresa utiliza diferentes métodos o diferentes herramientas. Se debe evaluar, como siempre les digo, y que haya claridad en los conceptos, en la competencia que se quiera desarrollar. Porque si se quiere desarrollar una competencia, por ejemplo, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos, de pensamiento crítico, pues cada una de estas capacitaciones y cada una de estas actividades debe ir conducente a que se logre eso. Y eso debe estar definido, como lo decía anteriormente, en los objetivos que se determinen en ese plan de capacitación. O también puede ser que la capacitación vaya para la parte técnica, para las competencias específicas o técnicas. Entonces, de pronto, vamos a suponer que la persona estaba realizando la parte de la contable de manera de pronto manual, y entonces ya se quieren, por todo esto que está pasando, ya se capacita a esta persona en la parte digital, cosas por el estilo. Dentro del desarrollo del talento humano en la organización, se debe proyectar el rumbo del área, se debe clasificar el talento humano, ¿verdad? Se debe analizar ese talento humano, que es prácticamente lo mismo que les decía en la gráfica anterior, en esta gráfica. Siempre me gusta colocarles para que ustedes tengan opciones. Se elabora ese plan, se evalúa y por último se hace ese programa de promoción y de desarrollo del talento humano. Cuando ya, esas son como sugerencias que se realizan, cuando ya se va a realizar la capacitación como tal o a implementar antes de la sesión, pues se debe preparar, se debe hacer una reflexión, se debe hacer una autoevaluación y una lectura previa. Eso es como antes, ¿verdad? Que es como la preparación, la planificación. Ya durante la sesión como tal, pues dependiendo, se hace el trabajo en equipo, dinámicas, conferencias, bueno, lo que la persona, el coach lo que el capacitador considere
Y como siempre después se tiene que hacer esa reflexión, la evaluación y pues el seguimiento y esas actividades de mejora. Ya con esto damos por finalizada esta unidad. Les voy a explicar antes de terminar los trabajos que deben realizar con base en lo que acabamos de mencionar. Entonces, les voy a mostrar la plataforma un momento, voy a dejar de compartir acá. Ustedes me dicen si están viendo la plataforma. ¿Sí la están viendo la plataforma? ¿Sí? Ok. Sí, profesor, sí. Listo. Entonces, ustedes saben que aquí en actividades ya habían encontrado anteriormente, pues las actividades que teníamos en la unidad 1, ya algunos las han hecho, falta algunos ahí por terminarlas, que espero que se pongan al día. Ahora en este segundo trabajo, en esta segunda unidad, perdón, está un trabajo grupal sobre el diagnóstico de la organización. Entonces yo les coloco acá, estimados estudiantes, adjunto encuentra las instrucciones para la realización de este trabajo sobre el diagnóstico de la empresa, enfocada al área de talento humano, por lo que les decía, que a veces se hace sobre toda la empresa, a veces sobre el área de contabilidad, sobre el área de producción. En este caso, como estamos trabajando talento humano, lo vamos a trabajar sobre el área de talento humano. Ya ustedes saben que aquí encuentran la información. Profe, disculpe. Ya les voy a mostrar, sí, Eneida, les voy a mostrar el trabajo en qué consiste. ¿La escucho, Eneida? Sí, aprovecho que está en esto antes que se me pase. Nosotros vamos a hacer el diagnóstico solamente del área de recursos humanos de la empresa que escojamos. Sí, la idea es que trabajen sobre la parte de talento humano. La idea es que trabajen, claro que hay aspectos que son, hay preguntas, obviamente, que son generales de la empresa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, visión y eso es general de la empresa, pero se van a enfocar a la parte de talento humano. Entonces, aquí, primero que todo, están las direcciones. Porque cuando usted hablaba de lo de los indicadores, como que me perdí. Yo dije, entonces esto será en todas las áreas o solamente lo tenemos que hacer del área que vamos a trabajar. Uno lo hace, cuando es a nivel de la empresa, lo hacen todas las áreas, ¿verdad? Pero en este caso, para un trabajo práctico, lo vamos a hacer sobre el área de talento humano. Porque les quedaría, imagínense, extenso hacerlo sobre toda la empresa. Muy complejo, muy complejo. Sí, claro que sí. Entonces, sí. Entonces yo les dije igual, les hice un formato que se los voy a mostrar. Pero voy a primero darles aquí las indicaciones del diagnóstico, ¿verdad? Objetivo del diagnóstico: identificar y aplicar un análisis sobre la gestión del talento humano en una organización de la empresa. En una empresa en la que ustedes trabajen o en la que les quede fácil. Competencias, trabajo colaborativo, porque es que hay personas que de pronto, volvemos al punto, no les gusta trabajar de manera colaborativa y es sumamente importante que aprendan a trabajar de manera colaborativa. Se va a tener en cuenta la creatividad, la competencia, la argumentación, redacción, adaptabilidad, capacidad de análisis y de síntesis. Porque como siempre ustedes saben que les digo, lean e interpreten y me escriben con sus propias palabras. Porque los trabajos que me los colocan en internet, lastimosamente, me toca colocarlos como mal. Y de pronto en esta oportunidad no vamos a tener tiempo de darles, porque ya se acaba el semestre el 20 de diciembre, está muy lejos y no vamos a tener tiempo, que yo a veces doy oportunidad de que mejoren los trabajos. Entonces yo les agradezco que de una le pongan todo el empeño al trabajo y lo hagan bien hecho. Por lo que les digo que a veces no hay tiempo para que me los puedan mejorar por el tiempo que el semestre se va hasta el 20 de diciembre. Entonces, de 4 a 5 personas, realizar el trabajo de acuerdo a los solicitados, utilizando imágenes, cuadros, lo que ustedes consideren. Entonces, identifique una empresa sobre la cual usted puede realizar el siguiente trabajo o hacer la siguiente investigación. Primero, ¿existe el Departamento de Talento Humano? Segundo, ¿qué situaciones se presentan de acuerdo con la gestión del talento humano? Realice un diagnóstico y describa los resultados.
teniendo en cuenta el material de estudio y complementario. Aplique las normas APA. Mínimo me colocan, por favor, porque hay algunos trabajos que a mí me están colocando, introducción, objetivos y conclusión. Debe contener máximo 10 hojas. La hoja de presentación, bibliografía y anexos son adicionales. No es obligación colocar el nombre real de la empresa, si no quieren, por confidencialidad, ya ustedes miran. Les elaboré un formato diagnóstico con los aspectos más importantes para que ustedes se puedan guiar. Ya se los voy a mostrar este formato diagnóstico. Déjenme compartirles nuevamente. Formato diagnóstico, acá está. Este es el formato diagnóstico. ¿Qué se les pide en ese formato? Describir la situación actual de la organización en la parte del talento humano. Nombre, sector, nombre del jefe de recursos humanos y ciudad. La misión de la organización, la visión. ¿Qué normatividad le aplica a la organización? Eso es general, porque ustedes tienen que, ahí no me van a colocar, porque miren, les voy a ir aclarando. No quiero que me copien las leyes de internet aquí, por favor. Hay veces que me colocan todas las leyes que encuentran hasta con artículos. Por eso les coloqué 10 hojas. Aquí únicamente me van a colocar, si es empresa del sector de salud, educación, etcétera, ¿qué normatividad le aplican? No, le aplican estas leyes. Me las mencionan las más importantes. Y me las colocan ahí, porque hay personas que me las colocan las leyes con artículos y todo de internet y yo no, o sea, yo no quiero aprenderme la ley, yo únicamente quiero acá saber que ustedes por lo menos saben qué normatividad les aplica también en la parte de recursos humanos, ¿verdad? Porque ustedes saben que el sector público, el sector privado manejan a veces diferentes normas o algunas más específicas que otras, por así decirlo, porque la normatividad pues está en el Código Sustantivo del Trabajo y en otras normas, pero el sector público, pues yo inclusive en la unidad 1 les coloqué algunas leyes, entonces para que lo tengan en cuenta, que no me las deben colocar aquí escritas, sino únicamente en la ley como tal, el nombre. Esto es lo que les decía, que normatividad en cuanto a la parte de talento humano. No, me nos rige esta ley, únicamente las leyes. Por eso les digo que es algo corto, no es algo que me van a colocar aquí la ley como tal. Es importante que las personas que no asisten a clase, ojalá vean los videos, porque a veces me hacen unos trabajos que no corresponden. Miren que les estoy diciendo que es algo breve, algo corto, y a veces me hacen una cantidad de cosas que no corresponden a lo que yo les estoy pidiendo. Ahí se aplica que mucho, ¿cómo se dice? Un dicho que dice que más es menos. A veces más es menos, porque a veces me colocan muchas cosas y para mí no, o sea, colóqueme lo básico. Ahora, si es un concepto propio suyo y que usted está inspirada ahí, me puede colocar porque yo, o sea, el docente sabe identificar cuando es producción del estudiante, cuando es de internet, porque yo acepto que ustedes me coloquen un concepto de internet, pero que por lo menos debajo de ese concepto me coloquen lo que ustedes opinan, pero no que me coloquen todo de internet, ¿verdad? Miren acá, relacione los indicadores de mayor relevancia para medir los resultados de la gestión de la organización. Esos indicadores generalmente los tiene la organización ya, es nada más colocarlos ahí. Ya ustedes miran, también a veces tiene demasiados. Ustedes me pueden colocar ahí, pónganse ustedes 5 o 6 indicadores, ¿verdad? Porque a veces la organización tiene demasiado que nos llenaría esto acá. O a veces los tiene la organización. A veces la organización los tiene en un cuadro que también lo pueden anexar. Ya ustedes miran ahí porque esto es un diagnóstico. Ahora, se puede dar el caso, ¿verdad? Que la organización no tiene los indicadores o no tiene alguna de las cosas que yo les estoy pidiendo acá. Entonces, y eso pasaría, no serviría de base para el plan de mejoramiento. Perfecto, Eneira, eso es lo que iba a decir. Está conectada. Eso es lo que les iba a decir. Entonces, simplemente me colocan aquí. No, la organización no cuenta con ellos en el diagnóstico. Yo le voy a colocar a usted eso bien, porque si usted me dice que la organización no los tiene, listo, no los tiene. Pero tenga en cuenta lo que usted acaba de decir, que si no los tiene en el diagnóstico, entonces les voy a explicar ahorita en el plan de mejoramiento, usted como asesora de talento humano,
debe crearlos, ¿verdad? Entonces en el plan de mejoramiento, lo que no encuentra acá, usted me los hace allá. Y si los tiene aquí, pues allá me los mejora. Ahorita miramos. Okay. Bueno, relacione los indicadores que tiene la organización para medir la gestión del talento humano. Unas a nivel de empresa y otras a nivel del talento humano como tal. ¿Cuáles son los procesos con los que cuenta la organización? Entonces, ustedes mirarán qué procesos tiene, si son los que está dividido por áreas o por procesos y cuáles son esos procesos que tiene. Si son los contados. Discúlpeme, aquí sí va a tocar a toda la empresa, ¿cierto? A todas las áreas. Claro que sí. A veces tienen hasta un mapa de procesos, la empresa, la mayoría tiene un mapa de procesos, o simplemente ustedes los colocan como en un esquema, también ahí lo pueden colocar. Estos son los procesos y hacen como un mapita mental, por así decirlo, y no es necesario que me los describan largamente cada proceso, no. Por ejemplo, proceso área contable se encarga de esto, esta se encarga de esto, esta se encarga de esto, o sea, ¿cuáles son los procesos que manejan? La mayoría de empresas actualmente tienen mapas de procesos porque la mayoría están como que en esa parte. Entonces ahí pueden colocar si quieren el mapa de procesos o si no tienen mapa de procesos, los colocan. Ahora, lo mismo que el anterior. Si no tiene los procesos, entonces usted dice, no, la empresa no cuenta con procesos, la empresa trabaja por áreas. Pero yo pienso que entonces ya en el plan de diagnóstico, de mejora, usted dice, no, pero yo pienso que estos procesos se pueden organizar de esta manera mejor, o que a la empresa le hace falta la parte de talento humano, no la tiene. Entonces yo allá en el plan de mejoramiento, yo digo, no, hace falta el área de talento humano porque esto es importante por esto y esto y esto y esto. O sea, lo que no encuentran aquí, no lo coloquen. Pero ya saben que allá sí deben colocar. Ok. Grafique el organigrama de la organización, también lo tienen. La mayoría de información que se pueden dar cuenta del diagnóstico es información que ya está en la empresa. ¿La empresa cuenta con un modelo de gestión por competencias? ¿Sí o no? Simplemente, si sí lo tiene, sí lo cuentan. No, no cuenta con esto en el momento. ¿La organización cuenta con un manual de funciones? ¿Sí lo tiene o no lo tiene? Si sí lo tiene, sí lo tiene, y colocan algo, lo que ustedes quieran en la observación, algo breve. Recuerden que este es un diagnóstico. Enuncie qué prácticas desarrolla la organización para el talento humano. ¿Qué prácticas tiene? Si les realizan capacitaciones, si les realizan y que el día del mejor trabajador, si les realizan, bueno, ¿qué les realizan? Ustedes mirarán en las empresas en las que están, ¿qué les realizan ahí? ¿Cuáles son las formas de vinculación laboral utilizadas? Si son contratos a término fijo, si son prestación de servicios, bueno, etcétera. No me van a describir qué es una prestación de servicio ni qué es un... No. Únicamente esto, o sea, los títulos. Hacen esto y esto, o sea, breve. Es lo que les quiero decir. Por eso les dije que máximo 10 hojas. Más o menos 10 hojas pueden llevarse un trabajo de estos, o pueden llevarse más, pero que realmente se lleve más porque de pronto ustedes lo colocan cuadros o cosas así, no porque me están de pronto colocando todas las normas acá. La organización ha realizado estudios de clima organizacional. Si la respuesta es sí, relacione las acciones que se han adelantado y su impacto, ¿verdad? No, si ha hecho esto, entonces hizo un estudio de clima y los resultados fueron positivos o negativos, pero con base en esto la organización hizo esto. Entonces ya ustedes ahí me lo describen qué hizo la organización. ¿La organización cuenta con un plan de capacitación del talento humano? Simplemente sí o no. Sí cuenta, no cuenta. Y si tiene pues ese plan de capacitación humano, me dicen sí tiene un plan de capacitación humano que tiene, nos capacita en estas áreas, y me mencionan las áreas. ¿Qué formación académica tienen los colaboradores en los niveles? Esto es general. No, pues profesionales, técnicos, tecnólogos, bueno, ustedes lo generalizan ahí. Porque de pronto hay entidades que de pronto manejan, no tienen tantos profesionales, tienen técnicos o tienen, dependiendo la organización, el tipo de organización. ¿Cuáles son las necesidades de capacitación que se han identificado? Dependiendo de los problemas, ¿verdad?, que se encuentren. ¿Qué acciones implementa su organización para minimizar el impacto ambiental? Es fundamental y les coloqué esto porque eso tiene que ver con el desarrollo sostenible. Si no, ustedes colocan que no simplemente. Describa los resultados encontrados. Ya aquí sí es como un resumen de lo que ustedes encontraron.
Ya después que hacen todo lo anterior, ustedes aquí describen, observamos que la organización cuenta con un plan cuenta con la ley de talento humano, tiene unos indicadores. Bueno, ustedes aquí van como a describir la situación que encontraron, ¿verdad? Hasta aquí el plan, el diagnóstico. Este trabajo, en el próximo encuentro que tenemos, yo se los mostré en las diapositivas. Déjenme buscarles acá. En las diapositivas les dije que eso lo estaríamos mirando en el próximo encuentro. Déjenme compartirles acá. Ahí están viendo. Entonces, este primer trabajo sobre el diagnóstico es para el 3 de diciembre, tienen tiempo suficiente, y debe ser sustentado el día 5 de diciembre, que es nuestro tercer encuentro. Ahí en la sustentación es donde ustedes van a decir prácticamente lo que encontraron, como si estuvieran dando ustedes una charla sobre el diagnóstico encontrado. El plan de mejoramiento no se va a sustentar, únicamente se va a sustentar el diagnóstico, para que lo tengan en cuenta. El plan de mejoramiento, el diagnóstico es para el día 3 y el plan de mejoramiento es para el día 7 de diciembre. Como se pueden dar cuenta, nos tocó, mejor dicho, en pleno diciembre hacer trabajos y esto. Con velita y todo, velita a bordo. Con velitas a bordo. Les voy a mostrar entonces ahorita las directrices del plan de mejoramiento, que son estos dos trabajos que tenemos para esta unidad. Los trabajos van enfocados para que se abarquen pues las unidades más importantes del talento humano y de paso pues ustedes aprendan, porque en cualquier momento uno no sabe, queda encargado del área de talento humano y ya uno sabe de pronto cómo hacer estos procesos. En cuanto al plan de mejoramiento, igual que en el anterior, ¿verdad? El trabajo colaborativo y toda esta parte, lo mismo vale 75 puntos, cada uno vale 75 puntos. Es en grupo, lo mismo que les dije en la anterior en cuanto a las instrucciones, y les voy a mostrar el formato. Profe, disculpe, ¿el trabajo lo vamos a hacer sobre el formato aquel o lo hacemos con las normas APA? No, el trabajo lo van a hacer con este formato, menos mal que me preguntó. Es que ustedes simplemente en este caso, en la hoja de presentación colocan como esa parte introductoria, pero necesito que me lo hagan sobre para eso les hice el formato. Okay. Porque hay personas que yo le doy el formato y me hacen otra cosa. Y me envían por eso totalmente diferente. Pensé que era una guía o es que realmente tenemos que trabajar sobre él. Deben trabajar sobre el formato, por eso les dije que les coloco el formato para que lo llenen, simplemente lo van a llenar el formato. Igual este es el formato del plan de mejoramiento, el que les estoy mostrando en estos momentos. Miren que la primera parte tiene que ver con el nombre de la empresa porque pues deben trabajar sobre la misma empresa. Miren que esta primera parte es el diagnóstico, entonces el resumen que ustedes hicieron en el diagnóstico allá al final, con ese van a comenzar acá en el plan de mejoramiento. Miren que aquí comienzan, ¿verdad? Es importante que ustedes tengan en cuenta el resumen, porque en ese resumen ustedes van a decir qué encontraron y qué no encontraron. Entonces, con base en lo que no encontraron, ustedes escogen, porque también vamos a suponer que ustedes encontraron que no habían 10 cosas o 5 cosas, pero de pronto yo entiendo que hacer un plan de mejoramiento sobre 10 puntos de pronto les va a generar mucho. Entonces ustedes de esos 10 puntos mínimamente escogen 3 puntos, o si es uno muy extenso, escogen 2 puntos, sobre lo que ustedes van a hacer el plan de mejoramiento. Entonces ustedes especifican que ustedes van a ir trabajando por etapas el plan de mejoramiento, pero que para iniciar van a trabajar con, si son muy extensos, 2, si no son tan extensos, 3, ya con 2 o 3 puntos de lo que encuentren mal, porque yo entiendo, como les digo, que va a irse muy lejos, si de pronto la empresa no tiene nada, entonces van a tener que hacerle de todo. Entonces ya ustedes dicen, no, vamos a trabajar por etapas, vamos a iniciar, ya ustedes miran cómo se las ingenian para que les quede bien el plan de mejoramiento. Por eso aquí dice que realice una planificación, que es lo que les estoy diciendo. Ya ustedes dicen, bueno,
allá encontramos que no tenemos estos puntos, pero yo, el asesor o el gestor va a comenzar trabajando con 3 puntos que son estos y estos y estos. Todo eso lo hacen acá en la planificación. Ven acá, se me fue. Déjenme recoger acá, se me está yendo. Define los objetivos del plan de mejora, porque recuerden que yo les decía a ustedes que es importante que el plan de mejoramiento tenga unos objetivos claros sobre lo que se va a hacer. Los beneficios, es decir, que si ustedes implementan este plan de mejora, ¿qué beneficios van a tener la empresa? Entonces, ustedes dependiendo lo que vayan a mejorar, pues ustedes colocan acá cuáles beneficios va a tener. Como siempre les digo, cosas puntuales. Pero ojo, que cuando digo puntuales, a veces la gente asume que es una sola cosita y ya no. Yo digo puntuales, pero no tan puntuales. No tan puntuales. O sea, puntuales quiere decir que definan claramente lo que van a hacer. Identifique las estrategias a seguir. Es decir, encontramos que no había plan de capacitación, entonces vamos a suponer que aquí una estrategia es realizar un plan de capacitación y comenzar capacitando en esto y esto. O sea, ustedes van definiendo aquí qué van a realizar. Las actividades que van a desarrollar dentro de esas estrategias. Las metas y los indicadores. Y ahí van a comenzar a decir qué es lo que van a hacer, si van a capacitar, qué porcentaje de personas van a capacitar, o si el indicador es realizar en la totalidad el manual de funciones, si no lo tienen, cumplir en 6 meses con el que esté el manual. Bueno, ya ustedes acá miran con base en dependiendo lo que ustedes encuentren, porque pues cada caso es diferente. ¿En qué tiempo lo van a realizar? Recuerden que es como un cronograma. El presupuesto requerido, porque a veces, bueno, entonces si yo voy a realizar capacitación o un manual o voy a contratar un personal para talento humano porque no hay, ¿qué cantidad de dinero se va a requerir? Entonces también simplemente van a colocar costos estimados con base a lo que ustedes más o menos calculen en la entidad. Y quiénes son los responsables de ese plan de mejoramiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados esperados? Es decir, después de ustedes realizar todo ese plan de mejoramiento, ¿qué esperan ustedes que se dé en la empresa? Porque se supone que si yo mejoro es para algo. Yo no mejoro por nada, yo mejoro porque yo espero que la empresa sea más productiva, que el personal tenga un mejor clima laboral en caso de que haya un mal clima laboral, entonces que haya un mejor clima laboral, que el trabajador se sienta más satisfecho, o si lo capacitamos en la parte digital porque no en estos momentos no se encuentran capacitados, entonces van a poder trabajar remotamente en esta pandemia. Bueno, eso ustedes lo definen ahí, cuáles son las partes que ustedes esperan. Mencione qué actividades de seguimiento y control van a realizar, porque recuerden que lo que no se controla no se mejora. Entonces tienen que decir cómo van a hacerle seguimiento a esas actividades para que realmente se cumplan. Enuncie las acciones de mejora, ¿verdad? O sea, ya yo dije cómo las voy a hacer seguimiento, ¿no? Las voy a hacer seguimiento cada 2 meses, voy a hacer una evaluación a este proceso de esta manera, X, Y, bueno. Entonces, yo aquí digo cuáles acciones de mejora, dependiendo de lo que yo encuentre, qué acciones de mejora propongo. Y ya por último, las conclusiones y las recomendaciones. Estos dos trabajos se complementan y son importantes para el caso pues, de ustedes, para el área de talento humano de esta asignatura, que estoy segura que les va a servir fundamentalmente para apropiarse del conocimiento. Como siempre, si tienen dudas o inquietudes, tienen ustedes mi teléfono, tienen el foro de dudas e inquietudes, me pueden preguntar. Pues por ahora estaríamos terminando, ya va a ser la 1 de hecho. Darle las gracias por participar y ya saben, si tienen dudas o inquietudes, son 2 trabajos pues que se los estoy explicando y que espero que las personas que no hayan podido asistir puedan ver el video para que tengan claridad en el momento de realizar el trabajo y que por favor lo hagan
bien desde el comienzo, por lo que les decía que no tenemos tiempo de pronto para posibles mejoras en caso de que vaya a quedar con algún inconveniente el trabajo. Eneida y Linda, pues desearles que tengan un feliz fin de semana, que Dios me las bendiga y nos veríamos entonces el 5 de diciembre con la sustentación del trabajo. Recuerden que deben enviarlo el día 3 porque yo lo debo descargar para tenerlo para el día de la sustentación, al menos tener conocimiento del tema, ¿verdad? Del que ustedes me van a hablar. Y el plan de mejoramiento ya es para el día 7. Primero dedíquense a uno porque recuerden que de uno depende el otro. Entonces, que tengan un feliz día y nos vemos nuevamente el 5 de diciembre con la fe en Dios. Y por plataforma, pues todos los días estaré atenta a cualquier duda o inquietud que ustedes tengan o por el teléfono. Ok, profe. Feliz fin de semana. Que descansen. Igualmente, Neida. Gracias por su participación y Linda que están acá. Gracias.